Cuba sin luz. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Aumentan los apagones en Cuba por déficit de generación. Después de un martes con más de 13 horas sin luz, para esta jornada se prevé para el horario pico una afectación al servicio de 317 megawatts. La Unión Eléctrica UNE de Cuba pronostica apagones para este miércoles tanto en el horario diurno como después de un martes con más de 13 horas sin luz. Para esta jornada se prevé durante la mañana un déficit de capacidad de generación de 150 megawatts y de 247 megawatts en las horas de mayor demanda. Según informa la UNE en su muro de Facebook, el martes se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 11:30 AM, 12:30 de la noche, de la madrugada mejor dicho, con un registro máximo de 551 megawatts a las 6:30 PM. Este miércoles a las 7 AM, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, era de 2.343 megawatts y la demanda 2.240 megawatts, por lo que se estiman afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación en 150 megawatts. Para el horario pico se estima una disponibilidad de 2.553 megawatts y una demanda máxima de 2.800 megawatts, para un déficit de 247 megawatts, por lo que se prevé una afectación del servicio de 317 megawatts. Se encuentran fuera de servicio por avería 5 unidades de CTE Habana, Felton, Guiteras, Renté y Mariel, esta última en proceso de arranque. Además, están en mantenimiento 2 bloques de las termoeléctricas de Nuevitas y Renté. Cuba ha vuelto a los largos apagones por déficit de generación. No hay luz en Cuba. Si en los primeros días del mes los reportes de la UNE informaban de pocas horas sin fluido eléctrico, a partir del 10 volvieron los cortes de corriente que duran un mínimo de 10 horas diarias, repartidas en los 2 horarios. Este sábado pasado 10 de junio, el SEN estuvo afectado en su capacidad de generación desde por la mañana hasta la medianoche, con cortes en diferentes franjas horarias, que sumaron un total de 10 horas y 1 minuto a lo largo de toda la jornada. La UNE planteó que la afectación fue superior a lo planificado debido a un incremento de la demanda por encima de lo pronosticado y problemas en 2 bloques de la CTE de Nuevitas y Renté. El pasado 7 de junio, a menos de 72 horas de su arranque, la termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a sufrir una avería que le sacó del sistema. La central sufrió una rotura en la caldera cuando estaba a punto de finalizar el periodo de 72 horas en los cuales se haría una evaluación de los labores de mantenimiento que tardaron más de 90 días. La Guiteras paró 12 días en noviembre del pasado año para ejecutar más de 300 tareas de mantenimiento programado y volvió a detenerse a finales de febrero por fallos eléctricos en una planta. A finales de marzo, Edir Guzmán Pacheco, director de generación térmica de la UNE, dijo que pudiera comenzar a funcionar en junio, pero advirtió que su arrancada no supondría una solución a todos sus problemas técnicos. ¿Cuánta razón tenía? Entre otras noticias, Díaz-Canel convoca cumbre del G77 más China en La Habana. Algunos ciudadanos cubanos cuestionan la pertinencia de la reunión dado que el país atraviesa una crisis interna en su máxima expresión. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez convocó este miércoles a la próxima reunión del G77 más China en La Habana, generando críticas ciudadanas por la grave situación que atraviesa el país. Los días 15 y 16 de septiembre del 2023, la capital cubana acogerá a los Estados miembros del grupo con el tema Retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia y la tecnología e innovación. En medio de la crisis generalizada que atraviesa el país, con una falta de legitimidad entre los cubanos por la nefasta gestión de Díaz-Canel y su gabinete en los últimos 5 años, para algunos es inconcebible que se destinen recursos económicos y humanos en este tipo de encuentros. ¿Papel de la ciencia? ¿Cómo es eso? Si viven en la edad de piedra o antes, con La Habana cayéndose a pedazos, sin mantenimiento y la industria azucarera en ruinas,
donde solo producen caña para sacar guarapo, escribió un cubano en respuesta al mensaje del mandatario. ¿Por qué mejor no hablas de la situación alimentaria que hay en Cuba para no decirte los demás problemas que se viven?, preguntó otro internauta. La palabra democracia no debería mencionarla nunca en sus discursos vacíos, en medio de una ola de presos políticos, porque su desgobierno no respeta los derechos de sus civiles. Usted debe pensar en su renuncia, expresó una mujer. Para el economista cubano Elías Amor, la participación de Cuba en estos foros internacionales se trata de una cuestión de propaganda, más que de buscar soluciones a los problemas reales del país. El objetivo de la diplomacia castrista es consolidar la alianza G77. Y los BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para que los esfuerzos de asegurar una mayor representación y voz de los países en desarrollo den resultado en la toma de decisiones en el sistema internacional. Por primera vez, Cuba asumió en enero de este año la presidencia pro tempore de G77 más China, un bloque que surgió en 1964 y que tiene una representación de 134 miembros. Entre otras noticias, aumenta 9 veces el comercio entre Rusia y Cuba en 2023. Actualmente se han pactado grandes acuerdos entre ambos países para la expansión del trabajo de las empresas rusas en Cuba. El intercambio comercial entre Rusia y Cuba aumentó 9 veces entre enero y abril del 2023, en medio de las apuestas constantes del régimen cubano por salvar la precaria economía de la isla. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, afirmó que aunque se ha multiplicado 9 veces, el comercio seguirá creciendo, de acuerdo con lo revelado con el medio Sputnik. Pese a la coyuntura externa desfavorable, el comercio bilateral ascendió el año pasado a casi 60.000 millones de rublos o más de 20.000 millones de pesos, expresó el funcionario. Este año la tendencia se mantiene y de enero a abril el comercio creció 9 veces con respecto al mismo periodo del 2022, expuso Mishustin en una reunión con su homólogo cubano Manuel Marrero Cruz, que estará en Rusia del 6 al 17 de junio en una visita oficial y participará en la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático. Cuba, considerado un socio importante en América Latina para Rusia, pretende ampliar intercambio en materia de comercio, inversiones y el turismo con su aliado. Según reveló, se han logrado grandes acuerdos entre ambos países para la expansión del trabajo de las empresas rusas en Cuba. Entre ellos prevén firmar un proyecto para suministrar 1,64 millones de toneladas anuales de petróleo y productos petrolíferos a la isla caribeña, que atraviesa una grave crisis de combustibles. A finales de mayo, el superpetrolero de bandera camerunesa Limo, procedente de Rusia, arribó al puerto de Matanzas con unos 800.000 barriles. Esta semana el gobierno ruso se ofreció a desarrollar proyectos conjuntos con la isla en la extracción de crudo en campos petrolíferos cubanos, así como en la modernización de la planta metalúrgica en La Habana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.